compañeros, doctora. Soy Kevin Gerardo Barba Pinto. Hoy veremos el tema de autopsia médico legal. Hay que recordar que pues hay muchos beneficios al realizar una autopsia como esta, ¿no? Ya que de manera post-mortem llegaremos a un diagnóstico. Esos beneficios involucran directamente a la familia de nuestro paciente, a los proveedores de la atención médica, como a la comunidad y a la salud pública en general. Recordemos que es la autopsia médico legal. ¿Cuál es el personal que va a intervenir a hora de hacer una autopsia, en este caso médico legal? Pues debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Además de los médicos forenses, debe de haber los investigadores, debe haber personal técnico en planimetría, en fotografía, en balística, dependiendo de las causas que competen a los diferentes pacientes que vamos a poder encontrar. También el personal de laboratorio de ciencias forenses, ya sea de bioquímica o de toxicología, como los antropólogos, entomólogos, ya mencioné los médicos forenses, y cualquier otro que por su experiencia, profesión, arte u oficio pueda ser útil en la recolección y estudio de evidencia. Uno pensaría que pues en esta rama a lo mejor el médico forense sería el único, ¿no? que se involucra. Pero pues aquí podemos ver que realmente es un equipo bastante amplio, multidisciplinario, como lo menciona, que nos ayudará a realizar la autopsia de la manera más eficaz posible. En cuanto a la normatividad, recordemos que la necropsia o autopsia médico-legal es un procedimiento normado al método científico y a petición de la autoridad competente, ¿no? Es decir, no se va a hacer nada más por nada, por no más, es decir, hay alguien que la solicita y la finalidad es determinar la causa y mecanismo de muerte, ¿no? Así como otorgar los elementos necesarios para la identificación del cadáver, lo cual se ve reflejado en el dictamen sustentado por el médico legista en un juicio oral, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son las políticas o sobre qué está normado la autopsia médico legal? Pues podemos encontrar algunas, ¿no? Yo en las que estuve investigando, básicamente, por ejemplo, era la Ley General de Salud, reglamentaria del párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la disposición de los cadáveres y en su título decimocuarto incluye las bases legales conforme a las cuales se deberá realizar el control sanitario de la exposición de órganos, tejidos, cadáveres y seres humanos, ¿no? Como les comenté, pues hay varias, ¿no? No solamente hay uno. También está la fracción segunda del artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el cual establece que para el ejercicio de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de la competencia de la Dirección General de dicho organismo, se auxiliará de las unidades de trabajo, entre otras, la Dirección del Servicio Médico Forense. Por ejemplo, también veremos que derivado de las fracciones 2 y 3 del reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el servicio médico forense tiene como función principal realizar estudios necrológicos y patológicos, por ende, en razón de las funciones de los servidores públicos, esos tienen en su resguardo cadáveres, por ejemplo, ¿no? Y así entre otros, ¿no? Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta con las directrices y lineamientos legales para los agentes del Ministerio Público adscritos a dicha de- dependencia cuando la naturaleza de sus funciones o dichos servidores públicos tengan cadáveres a su disposición, ¿no? Etcétera. Son diferentes normas que tenemos que seguir para el poder realizar como tal nuestro, nuestra autopsia médico legal. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una autopsia médico legal, no? Primero es integrar la información disponible. Es decir, tenemos que tener un acta de inspección del cadáver, epicrísis o historia clínica, declaraciones y los elementos del cadáver y lo que en él se encuentre, ¿no? Prendas de vestir, armas, manchas, etcétera.
Análisis de los hallazgos en las muestras analizadas con referencia a la información. Se integra la información producida por diferentes laboratorios periciales, ¿no? Eso es en lo que respecta a la hora de encontrar nuestro cadáver, ¿no? Cómo tenemos que manejarlo. Hay que documentar los hallazgos de los diversos elementos examinados, preservar, almacenadas las muestras obtenidas y sus remanentes, como el cumplimiento de los objetivos de la prueba pericial integral. Bien, aquí ya vamos a comenzar con el traslado de nuestro, de nuestro cadáver, ¿no? El primero es un manejo correcto de la escena, ¿no? Esto parte con una cuidadosa fijación del medio o por medio de fotografías, planos, diagramas y obviamente con las medidas topográficas adecuadas, ¿no? Se habrá estimado para esto ya la edad del occiso, la raza, la apariencia y el contexto, ¿no? Descrito, por ejemplo, su ropa, los signos post-mortem, lesiones fácilmente visibles. Aquí, por ejemplo, pues si bien ya nos estamos percatando de las posibles lesiones que tiene nuestro paciente, pues menciona el libro o el manual que no se recomienda desvestir, por ejemplo, ni examinar detalladamente el cadáver en la escena del crimen, sino ya que llega a la morgue, ¿no? Como dice, se habrá examinar, ya para esto se tendrá que examinar los alrededores del cuerpo, verificando, por ejemplo, las manchas de sangre u otros fluidos, ¿no? Si la víctima, es decir, en este caso el occiso, que ya fallece ya en el hospital, pues los investigadores pertinentes son los que deben acudir al hospital en busca de información sobre los hechos que ocurrió, ¿no? Y debe anotarse el nombre del médico responsable, y si hay entrevista o declaraciones antes de morir, en este caso, pues de nuestro paciente que fallece, o también las declaraciones de los familiares, menciona, ¿no? También hay que recuperar las prendas y otros elementos. Bien, la documentación es importante, menciona, porque todo está establecido, ¿no? Y es todo un protocolo que se debe de seguir. Si no hay una adecuada documentación, los pasos llevados a cabo durante la práctica de la autopsia, pues no tendrán valor en el proceso, ¿no? Se nulificarían, por ejemplo. Y la metodología a seguir, pues es una metodología descriptiva que garantiza un registro de la información a la que posteriormente será difícil acceder, tanto por los artificios introducidos en la primera autopsia como la putrefacción que sobreviene rápidamente, ¿no? La técnica de la autopsia. Es importante tener los antecedentes eh, de nuestro paciente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así pues podemos orientar un poquito nuestra técnica, ¿no? O la autopsia. Por ejemplo, se elabora a partir de ellos un marco de referencia para el procedimiento del caso y si es necesario registrar los datos pertinentes, entre comillas, para que sea claro de dónde proviene la información que se va a estar usando. Aquí mencionaba de que, por ejemplo, herida de bala, ¿no? De que, el paciente o testigos refirieron herida de bala en tal, tal. Entonces ya se tomaba como tal, ¿no? Como una herida de bala y se buscaban como tal los riesgos de la producción de, o los mecanismos más bien de cómo ocurrió la muerte. Todo esto en la técnica también tiene que ver mucho las precauciones durante la práctica de la autopsia, ¿no? Que esto pues se puede sobreentender, ¿no? Desde tener una adecuada vestimenta, es decir, botas de caucho, el peto, guantes, la máscara o las gafas, como ya como tal del proceso, ¿no? Menciona, por ejemplo, lo de usar la sierra para abrir el cráneo, que pues puede desprender ciertos aerosoles, entonces esto no es correcto, y si vas a usar esta técnica, pues hay que usar el cubrebocas especializado, máscara, ya mencionaba ahí otras cuestiones, ¿no? Y pues cosas bastante obvias como evitar colocar cuchillos o agujas dentro de las vísceras y a la hora de que otro fuera a maniobrar, pues pudiera dañarse
con alguno de estos, ¿no? Restringir la circulación del público, de público a la morgue, es decir, pues para disminuir la probabilidad de accidentes o la dispersión de microorganismos, por ejemplo. Lo principal en cuanto llega es describir cómo se recibe el cuerpo, es decir, eh, la metodología, ¿no? ¿Está embalado o no? ¿Está vestido o no? Hay que verificar que la descripción del cuerpo corresponda a la descrita en el acta de levantamiento, es decir, lo que nos dijeron como lo levantaron, cómo está llegando, ¿no? Tiene que coincidir. Y hay que cerciorarnos, perdón, de que pues sea el correcto, ¿no? El paciente con el que estamos trabajando. Suele pasar de que pues resulta que no era el que estábamos, eh, no era el que estábamos, el paciente que estábamos evaluando no era el correcto, ¿no? Bien, en el examen externo hay que tener en cuenta que las prendas de vestir forman parte externa del cuerpo, es decir, hay que describirlas especialmente en un cadáver que no ha estado identificado, es decir, NN es que no ha estado identificado. Hay que registrar eh, pues todo lo que se va encontrando y hay que documentar y preservar los elementos a medida que avanza la autopsia. Hay que incluir la región perineal, genital, anal, axilas, palmas y plantas y áreas cubiertas por pelo. Pues quiere decir que básicamente hagamos de manera completa todo el examen. Hay que describir brevemente eh, el aspecto general del cadáver y su patología más llamativa, por ejemplo, hombre adulto, obeso, mestizo, con lesiones por proyectil de arma de fuego e intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso. Y hay que registrar también los datos que contribuirán a establecer o corroborar la identidad del occiso, ¿no? Por ejemplo, el color de sus ojos, la longitud del cabello, si tiene tatuajes, la distribución de los tatuajes, la medida de los tatuajes. Todo esto va a ser importante, ¿no? La presencia de barbas, si tiene bigotes, si su pelo es ondulado o estaba su pelo pintado, cicatrices, si tuvo amputaciones, algún lunar o tuvo alguna cirugía y tiene por ahí un clavito o es femenina y tiene implantes, todo esto que nos ayuda a reconocer a nuestro paciente o el occiso. Y hay que registrar los fenómenos cadavéricos. Si son tempranos, hay que mencionar como mínimo la rigidez, diciendo si pues, esta es parcial, si es generalizada o ya hay flacidez, la temperatura del occiso, la presencia y la posición de livideces, es decir, si son fijas o desaparecen a digitopresión, y alguna coloración especial que muestre el cadáver, o también ya, como si bien comentamos, los fenómenos tardíos, ¿no? Hay que mencionar la etapa en la que se encuentra, si es la cromática, la enfisematosa, la de reducción, la esquelética, etcétera, ¿no? También hay que ver, por ejemplo, si hay ausencia anémica de tejidos por antropofagia cadavérica o mutilación post-mortem, la presencia de larvas, por ejemplo, u otros fenómenos, en este caso conservadores, pues que nos alteren, ¿no? La evolución de descomposición del cuerpo. Por ejemplo, la congelación o la modificación, ¿no? El embalsamiento también, que ya habíamos comentado. Hay que registrar la talla del cuerpo, las heridas, las medidas de las heridas, si es que hay, por ejemplo, un arma de fuego o un arma cortopunzante o punzocortante, en relación al vértex y a la línea media, ¿no? Así como lo menciona la nor- la- el manual, perdón. Y hay que registrar los cambios en el cuerpo que ya estén presentando. Ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? La palidez, la cianosis, si hay ictericia, si hay edema, si hay miosis pupilar, ingurgitación yugular, un pliegue abdominal, huellas de punción arterial o venosa. Y hay que hacerlo de manera esquematizada, ¿no? Es decir, si hay lesiones traumáticas o quirúrgicas, siguiendo siempre un orden, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, dorso, genitales, ano y extremidades, ¿no? Así es como se debe de llevar.
La exploración de las fosas nasales, de la cavidad oral, el recto y la vagina, al ser puertas de entradas, debe ser dirigida a identificar y preservar elementos o fluidos presentes en ellos, ¿no? Luego de documentar su aspecto original mediante fotografías o medios que no alteren las muestras. Es importante porque pues, nos puede dar indicios de ciertas actividades que se llevaron a cabo en el cuerpo que tenemos enfrente, ¿no? Hay que revisar también o con mucho cuidado las uñas, ya que en ellas puede haber material debajo. Su fractura, por ejemplo, es claro indicador de lucha y pueden encontrarse evidencia incluso en ellas, ¿no? Fibras, piel, etcétera. Ya una vez hecho el procedimiento externo, es decir, ya evaluamos a nuestro paciente de manera externa, pues ¿qué seguiría el interno, ¿no? Aquí es del libro, pues este debe de hacer de manera completa es un examen completo, ¿no? Aquí es lo que menciona, ¿no? Todos los órganos es necesario, ok, no hay un orden en específico como tal, eh, pero pues es lo que podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar tanto hallazgos macroscópicos como microscópicos. El procedimiento usual, por ejemplo, para el cuero cabelludo o para el cráneo, es una incisión bimastoidea, es decir, de hueso mastoides a hueso mastoides, en el cuero cabelludo, y luego, y era lo que les mencionaba, con una cegueta. ¿Por qué? Porque así se evita un poquito el dispersamiento de aerosoles, ¿no? Por la misma sierra. Pero también se puede hacer con esta técnica, ¿no? Ya al explorar la cabeza en orden topográfico, hay que hacerlo primero cuero cabelludo, luego el cráneo, las meninges y el cerebro por último. Por ejemplo, y hay ciertas pues metodología que tenemos que seguir. Por ejemplo, dice que no hay que cortar el cerebro sin haber revisado primero el cuero cabelludo, buscando lesiones de golpe o de un traumatismo, ¿no? Y hay que correlacionar las lesiones causadas por fractura, ¿no? En dado caso de que existiera. El cerebro, antes de cortarlo, hay que cerciorarnos de orientar topográficamente en cuanto a la lateralidad. Y ya para abrir cavidad abdominal y torácica, hay diferentes técnicas. Aquí vamos a ver la incisión única en forma de Y, que es de las más comunes o o de las más utilizadas según menciona, desde la región cervical hasta el pubis. En este punto, como ya menciono, se pueden explorar las cavidades abdominal y torácica. En cuanto al contenido, las adherencias, colecciones líquidas y lesiones, hay que estarlas describiendo también. En los órganos, una vez ya extraídos, pues se pueden examinar en paquetes, es decir, completos, o irlos separando por sistemas o órgano a órgano, ¿no? Sin extraer las vísceras. Eso sería lo último que se extrayera. Hay que preservar los vasos cervicales para análisis de alcoholemia y hemoclasificación, ya que, por ejemplo, si queremos hacer estudios de alcoholemia, aquí es donde lo podemos encontrar mejor, ¿no? Incluso decía que, por ejemplo, en corazón pueden estar alterados estos datos, es decir, darnos niveles de alcoholemia o de alcohol más elevados de lo que en realidad son. Entonces, estas son las áreas donde más se puede preservar y registrar con mayor exactitud los cantidades exactas, ¿no? Hay que registrar el volumen también y condición de las colecciones líquidas presentes en las diferentes cavidades que vayamos a examinar. Y una vez ya hecho esto, hay que hacer la relación entre los diferentes órganos, ¿no? Y la relación del hígado, por ejemplo, con el reborde costal y el de los pulmones con las rejas torácicas, es decir, que no haya aumentos de tamaño, etcétera, ¿no? Y hay que evidenciar, como ya se menciona, las lesiones ocurridas en vida por la presencia de hematomas que mostrará como tal el paciente, ¿no? Mediante una exploración ordenada, si es que hubo o no
un paso de un proyectil o la hoja de un arma blanca, por ejemplo, por cierta cavidad, ¿no? Si no encontramos, hay que mencionarlo, no se encontró. Y si se encuentra, pues hay que encontrarlo, ¿no? No hay como que obviar nada, hay que especificar todo. Antes de remover cualquier órgano, una vez, es decir, que donde hubo un traumatismo o se ve una lesión clara, con una tijera hay que explorar la vasculatura que pueda estar comprometida por el trauma que estamos mencionando, ¿no? Y algunas cositas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, abrir el corazón siguiendo el flujo de la corriente sanguínea, o por ejemplo, siempre y cuando no haya alguna condición que debamos explorar que se nos indique, por ejemplo, en la historia clínica, como de que el paciente tenía una miocarditis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pues se haría de manera pues diferente, ¿no? Y esto puede ir cambiando, como les menciono, dependiendo si tiene o no alguna condición. Por ejemplo, tuviera una cardiomiopatía, los cortes serían en sentido transversal hasta 2 centímetros por debajo de cada válvula, ¿no? No se debe de dejar de explorar ningún órgano, obvio, creo que es bastante obvio. Pese y explore cada uno cortándolo por su eje mayor para visualizar una superficie más amplia. Como ya mencionamos, el único órgano que se pesa previamente abierto y lavado es el corazón. Hay que examinar el estómago, hay que describir de manera detallada el contenido de él, también de los intestinos, al menos, bueno, si no todos los metros que tiene, dice que al menos el recto y segmentos representativos del intestino delgado, ¿no? Hay que abrirlo completamente, registrar la presencia o ausencia del apéndice, por ejemplo. Si necesita tomar muestras de orina, ahora hay que abrir la vejiga por su cara anterior y inmediatamente detrás del pubis, ¿no? Para evitar contaminación con el contenido abdominal. Entonces son algunas pautas que tenemos que ir siguiendo, ¿no? Como ya comentamos, la toma de muestras para el laboratorio, pues suelen ser para ver la hemoclasificación. ¿Esto para qué nos serviría, no? Ver la hemoclasificación. Imaginemos que hay sangre en el auto donde se encontró el occiso o en ropa y queremos saber si es de nuestro paciente, bueno, sí, de nuestro cadáver, pues hay que ver esto precisamente, ¿no? Hay que ver si corresponde la sangre que se encontró con, eh, con la de nuestro occiso, ¿no? Y para la alcoholemia hay que tomar una muestra de los vasos cervicales, ya lo había mencionado anteriormente, hay que tomar más o menos 330, perdón, centímetros o 30 C. Con anticoagulante hay que tomar la muestra. Si tomamos la muestra de cavidades libres, por ejemplo, pues se corre el riesgo de obtener una muestra contaminada o que ya esté diluida. Y como les menciono, incluso en cavidades cardíacas, pues se puede encontrar un contenido mayor de alcohol del que realmente tiene, ¿no? Y ya, pues también fármacos psicoactivos, estupefacientes o psicofármacos o diferentes tóxicos, ¿no? Para ver si hubo algún envenenamiento o alguna sobredosis. También se puede tomar, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, sobre todo los tóxicos, por ejemplo. En cuanto al análisis, en este punto se realiza la correlación e interpretación de los hallazgos que ya encontramos durante nuestra autopsia y de los resultados de los análisis de laboratorio, ¿no? Con toda esta información que ya tenemos disponible, hay que aportar, o aportada, perdón, por los investigadores, funcionarios de enlace, versiones de familiares y testigos, la historia clínica, si es que existe, pues ya podemos hacer nuestro análisis de manera más integral, ¿no? Siguiendo siempre el protocolo. Y por último quedaría el certificado de defunción. Hay que hacerlo y hay que dar parte también de lo que encontramos y si llegamos al diagnóstico, pues ya conforme diga el CIE 10, poner nuestros diagnósticos. Deben de evitarse también los probables errores, ¿no? Que también podamos encontrar, ¿no?
como no contar con un acta de inspección del lugar del hecho completa, que esté orientada y explícita, o hablar demasiado pronto a las personas involucradas, considerar un cuerpo calcinado, mutilado o descompuesto, considerar que es inútil, siempre podemos encontrar hallazgos. Eso es como que los errores más comunes en los que no, o menciona el manual que no debemos de caer, ¿no? Es importante también la recolección de otras cosas, no solo de estos líquidos. También recordemos que el cabello, por ejemplo, o por ejemplo otras sustancias, pues son importantes para encontrar ciertas sustancias. Ya llegando al caso clínico, es un caso clínico bastante interesante. Tenemos un paciente de nombre Macías J, es un masculino de 28 años de edad, el cual es comerciante. Antecedentes de importancia, solamente tiene hipertensión arterial, no tiene un tratamiento médico como tal. Y el motivo de consulta en este caso es herida por arma de fuego en el cuello, ¿no? De manera aparente. Ya después en el PEPA, pues él inicia con su padecimiento al recibir una herida por arma de fuego en el cuello de aproximadamente 1 centímetro y ya se detecta otra lesión en abdomen al ser asaltado, ¿no? Es recibido por el servicio de urgencias del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente y la presencia de alteración en los signos vitales compatibles con un choque hipovolémico, ¿no? Esto obviamente pues por el daño que hubo a vasos por el arma de fuego, ¿no? Y la hemorragia que tiene nuestro paciente. En cuanto a la exploración física, eh, pues se observa al paciente con palidez de tegumentos, esto pues obviamente por el choque hipovolémico, con presencia de orificio de entrada a nivel cervical y también con una herida de aproximadamente 1 centímetro en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y datos de abdomen agudo, pues probablemente por la perforación. No hay orificio de salida, el paciente está diaforético, polipneico, con aumento de volumen y deformidad en cuello. Presenta desviación de la tráquea hacia la derecha, fuerzas de miembros torácicos 2 de 5 en la escala de Daniels, sensibilidad ausente hasta dermatomo de C5, hiperreflexia bilateral tricipital, bicipital y supinador. A su ingreso, la ponderación de la escala de Asia de C. ¿Qué tratamiento tuvo nuestro paciente? Ingresa a quirófano al cargo del servicio de angiología, al cual se le realiza un bypass de la arteria carótida, así como una colonostomía debido a la perforación que tuvo el colon, en este caso fue el descendente. Recordemos que es eh, el colon descendente, perdón. En cuanto a su pronóstico, pues en este caso, y así venía digo, afortunadamente, su evolución fue favorable, ya que no se reportó alguna infección a la herida, no existió otras alteraciones. Se mantuvo hospitalizado hasta completar su esquema antibiótico y vigilancia por el servicio de cirugía general. En este caso, nuestro paciente no falleció, pero pues por motivos de clase y para hacer esta clase mmm, pues más dinámica, vamos a suponer que fallece nuestro paciente, ¿no? En cuanto al parte de lesiones, hay heridas localizantes a nivel cervical izquierdo de aproximadamente 1 centímetro y también con una herida de aproximadamente 1 centímetro en fosa ilíaca izquierda, producida por agente vulnerante tipo arma de fuego que interesa piel, tejido celular subcutáneo, músculo y cavidad abdominal. Y en este caso pues no encontramos salida de la bala. Aquí ya en los anexos tenemos la tomografía axial computarizada de reconstrucción en la columna cervical y la herida quirúrgica que obviamente no estaba así cuando llegó el paciente. Eh, Aquí ya se hizo la reparación. Es importante, por ejemplo, en estos casos donde hay proyectiles, si en dado caso de que, como les dije, vamos a matar a nuestro paciente, es importante que los proyectiles hay que rotularlos, embalarlos por separado, indicando precisamente de qué lugar se recuperó cada uno de los proyectiles. Debe
evitarse el rozamiento entre ellos o la manipulación sobre sus caras laterales para preservar precisamente las estrías de la bala. En las lesiones del proyectil tipo arma de fuego de carga múltiple, por ejemplo, lo que sea una escopeta, pues hay que recolectar los perdigones, o mientras más perdigones mejor, ¿no? Se mencionaba que de 5 a 10 perdigones. Por ejemplo, ¿no? Ese fue en un caso en un caso de arma de fuego, pero supongamos que a este paciente lo atropellaron, ¿no? Hay que identificar, por ejemplo, en las prendas de vestir que tenía el occiso, pintura remanente del auto que se desprendió por rozamiento o fragmentos de pintura descamados o pequeños trozos que estén adheridos o en la escena del crimen, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque pues de esto va a depender que podamos dar o se puede hacer una investigación, ¿no? Y esto compete mucho por ejemplo, tanto a los que recaban la información en la escena del crimen, por ejemplo, ya en una revisión sistemática o en una autopsia médico-legal, pues encontrar todo este tipo de evidencia, ¿no? Respecto al diagnóstico que se dé por el fallecimiento del occiso, por esto es importante. Y pues básicamente es todo, sin más por el momento, agradezco su atención.